Lo siento por el nivel que estoy mostrando yo individualmente. Creo que estoy jugando muy mal este MSI y para nada estoy contento con mi rendimiento. Y creo que como equipo tampoco estamos jugando bien ni representando bien a Europa. Entonces, por esa parte, es un poco más triste y pedir perdón. Aunque tampoco, no sé. Sí, o sea, me sabe como mal que estemos dando esta cara, pero bueno, intentaremos dar lo mejor para lo que queda. No puedo decir nada más realmente. Want to make your MSI watching experience even better? Then be sure to download DraftBuff and play Fantasy League of Legends now. Play different fantasy games, face off against esports personalities, and even win some fantastic prizes. Try out the desktop version now or download the app for the ultimate Fantasy League of Legends experience. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista del MSI. Me encuentro con el Yoya, el jungler de Mad Lions, tras el tercer día de la fase de Rumble del torneo. Un placer hablar de nuevo contigo, Javi. ¿Cómo estás? A ver, triste porque hoy hemos tenido un día muy malo, pero bueno, tal y como tienes días buenos, también tienes días malos, es lo que hay. Efectivamente, y bueno, de momento lleváis 6 partidas, si no me equivoco, vais 3-3 después de esta derrota desafortunada contra el PSG Talon. ¿Qué lectura tenéis más o menos de lo que lleváis de la fase del Rumble? Pensamos que ahora mismo somos un equipo top, como junto a, diría incluso PSG, RNG y Damwon, pero no, a la hora del stage no lo estamos sabiendo plasmar, porque en las derrotas no, creo que no tenemos un draft para nada confort nuestro y se nos nota súper fuera de lugar. Ujú. Entonces, no estoy muy seguro de realmente cuáles son las sensaciones, porque en Scrims es otro resultado. Entonces, no sabría decirte muy bien. Bueno, también estás en caliente, lógicamente habrá tiempo para reflexionar, pero como decías, has mencionado uno de los equipos que te has enfrentado hoy por primera vez, a Damwon, y todos sabemos que eres muy fan de Canyon, lo has mencionado un montón de veces, que es al que sigues, del que aprendes y demás, y por fin te has podido enfrentar a él, por lo menos en un partido oficial. ¿Qué tal ha sido la experiencia? No sé si estabas más nervioso de lo habitual o cómo lo has vivido. No, o sea, estaba como un partido normal y realmente, joder, está muy, o sea, muy guapo jugar contra los que son los mejores junglas internacionales y realmente es lo mejor de Carlos Summer Split también para aprender y tal. Ujú. Y me he dado cuenta, porque han puesto el oro durante la partida, que ibas con Udyr, si no me falla la memoria, que llevabas oro negativo, con lo cual tenías que llevar la runa del mercado del futuro. No sé si me puedes dar un poquito de contexto por la elección de esta runa, porque creo que está un poquito infravalorada y en general no se ve tanto, aunque a lo mejor me equivoco. Pues tal y como veo yo, Udyr es un campeón que tienes que snowballear el early y eres como el que hace de puente para tu equipo. Entonces, con el nerfeo a las Jonia, que son 9.50, en el primer back ya no te da para comprártelas. Entonces, lo que yo hago es me pillo el mercado del futuro y en el primer back tengo para las botas, lo cual me da el power spike para luego ya en los ganks, en todo, ser muchísimo más eficiente. Ahí tenemos También un te reduce el contexto. T del flash y tal. Contexto bastante interesante para la gente que juegue eludir. Y bueno, eso ha sido la primera. La segunda partida, la verdad es que te han intentado dejar por detrás a toda costa con ese invade, con el Rumble. ¿Cómo afrontas una partida de esta situación? Porque era injugable prácticamente para ti. Sí, o sea, a ver, realmente después del Blue mi partida es injugable. O sea, incluso te diría que he tenido suerte de que ha ido a Raptors en lugar de a mi red a minuto 2:30 por ahí. Ahí sí llega a mi red, yo me quedo en nivel 1 toda la partida, sin exagerar. Entonces, he tenido suerte en ese aspecto, pero no, era una partida muy difícil. La botlane es la que tenía la ventaja, entonces tenía que jugar a través de la botlane para yo volver a la partida, pero hemos hecho unas jugadas que han salido mal y a partir de ahí la partida ya no se podía jugar. Partida muy complicada, de las de Scream probablemente tirar remake, así que bueno, cosas que pasan, como la de Clone9 también, que la ganasteis en ese escala abajo, así que tampoco no hay mucho que darle vueltas. Pero sí que hablaste con Ashley Khan en una entrevista sobre tu estilo, comparado por ejemplo con el de Canyon, volviendo a esa primera partida, decías que el tuyo es más rápido, más explosivo, más parecido al de Wei en ese sentido. Ujú. Y me gustaría saber a quién te ha costado un poquito más enfrentarte de momento en este MSI, contado también las scrims y demás, que al final el partido oficial, pues depende del matchup, etcétera, solo es un partido. Te diría que es Cañón igualmente, porque aunque yo busque el jugar más rápido y tal, él siempre juega muy seguro y no hace muy pocos errores. Entonces, cuando yo igual he sacado 3 ganks, él igual me saca un nivel de simplemente estar antes en los campamentos y robarme algunos ratos, etc. Entonces, te diría que el que más difícil me lo pone es Cañón, ¿no? Ahora mismo, sí. El típico que le das un dedo y te coge el brazo entero, como te descuidas, así que es complicado. Pero en general recuerdo que en un Euphoria antes del MSI decías que iba a ser difícil hacer frente a los equipos asiáticos por el nivel que tenían y demás, pero conforme avanza el torneo, sobre todo a Damwon, yo creo que el consenso general es que están un poquito más flojos, sobre todo respecto al año pasado. Pero no sé si te esperabas un poquito más de ellos en general o hay algún otro equipo
que te ha sorprendido positivamente lo que llevamos de Rumble. Sí, la verdad que el PSG hoy me ha sorprendido mucho. O sea, creo que han tenido muy buenas partidas tanto contra el NG como contra nosotros. Y, o sea, no hay nada que decir. En plan, props, o sea, creo que han jugado muy bien. Y te diría que el que me hace decir un poco más es Damwon. Yo esperaba un poco más de ellos y creo que el nivel que están demostrando es menor que, o sea, es inferior al que estaban demostrando el año pasado. Entonces es lo único así que me ha sorprendido de este Rumble y, o sea, de este MSI en general. ¿Y dónde crees que están flaqueando un poquito más respecto a esta imagen que teníamos del Dango todopoderoso? Te diría que no están aprovechando tanto las ventajas como antes. Antes te podían cerrar una partida y realmente, joder, sabías que iban, o sea, no sé, yo es que el año pasado viendo los mundiales sabía que lo iba a ganar Damwon, pero desde siquiera antes de los playoffs. En cambio, este MSI los veo como que tienen muchas partidas shaky, no les ves tan contundentes, no se les ve ese equipo dominante que se le veía en Worlds. Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Y haciendo referencia también a otro vídeo, en el que te enseñaron esa sorpresa de la plaza de Callao con Revenant, comentaste que donde más notabas la diferencia de jugar de Superliga a la LEC era en el midgame. Y no sé si hay algún aspecto del juego, ahora que estás en internacional, que te pase lo mismo, pero comparándolo con la LEC, que digas, buah, en la LEC aquí más o menos nos defendemos bien, pero llegamos a internacional y, por ejemplo, el early o el late o las escaramuzas, lo que sea, noto mucho la diferencia. ¿Ha habido alguno que digas, ostras, aquí tenemos mucho margen de mejora? El level 1, te diría. En el nivel 1 nos están punishando todos los equipos porque en nivel 1 por lo general no solíamos hacer nada en la LEC y nunca nos han castigado, pero aquí nos estamos comiendo late team bait tras late team bait y nos están poniendo por detrás solo con eso y joder, nos toca trabajar en el nivel 1 porque esta partida prácticamente estaba perdida desde el nivel 1 cuando ha pasado eso. Mira, por lo menos lo tenéis bastante claro dónde trabajar. Y también está echando un vistazo al calendario. Y en 4 de los 5 días que tenéis el Rumble Stage, os toca jugar un partido más o menos al principio y uno al final del día. Y otros equipos como Royal, normalmente les tocan 2 partidos prácticamente seguidos y al principio de la jornada. No es por poner excusas ni nada de eso, imagino que es por tema de audiencias, pero ¿sentís que es un poco una desventaja tener que estar todo el día en el estudio con muchas horas muertas que suelen ser un peñazo en lugar de a lo mejor estar ya practicando o simplemente descansando? A ver, es una desventaja. Obviamente esto no es excusa del rendimiento que estamos mostrando, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es una desventaja el hecho de venir aquí, estar 2 horas que tienes de hora o sea, de tiempo muerto, el tener que levantarte antes. Todo influye realmente y diría que sí que es un poco peor nuestro schedule comparado con los otros equipos. Pero bueno, no, tampoco nos podemos quejar realmente. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y me sorprendió también porque metiste un poquito bastante de Thruster el otro día en Norteamérica antes de la paliza que le dices a Cloud9. Pero ya hablando más en serio, ¿qué problemas crees que están teniendo también en este MSI? Porque en concreto con lo que ha pasado hoy lo tienen ya prácticamente imposible para avanzar de fase. No sabría muy bien qué, o sea, mm, creo que realmente es que simplemente no tienen mucha. No juegan contra equipos tan buenos como nosotros en Europa, o en plan ellos en su caso, entonces su práctica no es como tan buena. Y se nota porque en cuanto a jugadores, individualmente no me parecen malos, pero a la hora de jugar en equipo creo que no aprovechan las ventanas bien y no juegan el juego rápido, o al menos desde mi punto de vista. Encacelar un poquito, ¿no? Y ya yendo un poquito más off topic, las últimas preguntas. Otra cosa que me sorprendió de lo que más del vídeo con Revenant es descubrir que tus padres decidieron un verano para conseguir hacer algo dentro de League of Legends y si no te ibas a trabajar a la fábrica. Y no sé si me puedes contar un poquito más sobre esto porque me pareció muy, muy curioso, a lo mejor algo más de contexto sobre a qué dirección habría ido tu vida si no hubiese seguido este sueño de League of Legends. Pues yo estaría ahora mismo estudiando alguna carrera o algún grado superior. Pero vaya, a mí lo que me dijeron era, tienes un verano para darle al LOL, porque ellos no conocían nada de los esports, entonces es normal que ellos al fin y al cabo lo que querían era lo mejor para mí, lo más seguro, y desde el punto de vista de alguien que no conoce los esports, esto era como un flip, era algo que y ellos no sabían dónde yo me estaba metiendo, y por eso me dijeron que me daban un verano, si no salía bien, yo iba a ir a trabajar a una fábrica y pues sí, en plan, a partir de ahí hubiese estudiado. No sé el qué, porque no me gustaba nada, no me gustaba estudiar nada. Yo lo único que quería era jugar al LOL. Y no, tampoco, es que no sabría decirte qué sería de mí si no hubiese sido por el LOL. Importante es que eso, que te encanta lo que haces y por eso trabajas más que nadie para mantenerte ahí. Ya por último, así de off topic, no sé si habéis tenido tiempo, aunque sean estos días de descanso entre una fase y otra, para ir a algún sitio de turismo, algún restaurante te haya llamado la atención o simplemente desconectar un poquito, que si he visto a otros equipos decir, pues mira, sí, fuimos allí, nos lo pasamos muy bien y tal. Sí, el Sky Lagoon, de hecho, es un spa que hay por aquí en Reykjavik. Y en plan, está el sitio, o sea, está muy bien. Tenía como sauna, tenía de todo para relajarnos y nos vino muy bien. Para desconectar, que siempre hace falta. Pues nada más por mi parte, Javi, no sé si quieres aprovechar para mandarle un mensaje
a los aficionados de Maldaños, que a lo mejor están ahí un poquito más, taciturnos después de las derrotas, pues todo tuyo. Sí, o sea, es que lo siento por el nivel que estoy mostrando yo individualmente. Creo que estoy jugando muy mal este MSI y para nada estoy contento con mi rendimiento. Y creo que como equipo tampoco estamos jugando bien ni representando bien a Europa. Entonces, por esa parte, es un poco más triste y pedir perdón. Aunque tampoco, no sé. Sí, o sea, me sabe como mal que estemos dando esta cara, pero bueno, intentaremos dar lo mejor para lo que queda. No, no puedo decir nada más realmente. Eso es lo importante y créeme que la gente, sobre todo en comentarios y demás, veo que valora mucho la humildad que muestras y yo creo que en este mensaje también se ha visto, así que poco más. Yo ya muchas gracias de nuevo por la entrevista, a Mad Lions por facilitarla y mucha suerte en lo que queda en el resto del torneo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Como siempre tenéis su arroba en el overlay, así que seguidle si todavía no lo habéis hecho en redes, que ponéis bastantes buenos memillos, incluso de Canecro y demás. Y si os ha gustado la entrevista, por recordar suscribiros, dejar un comentario y etcétera, que ayuda a que llegue el contenido a más gente. Muchas gracias por verla y que tengáis una fantástica semana. Chao, chao. De estar escuchando este mensaje significa que te has visto todo el vídeo, así que te lo agradezco una barbaridad por apoyar el contenido y si quieres seguir apoyándolo puedes hacerlo suscribiéndote, que te va a salir por aquí un iconito para que lo hagas, y si quieres ver más vídeos de este tipo porque te han gustado, más allá de dejar el like, la campanita además que siempre ayuda, tienes aquí un par más para que puedas seguir viéndolo. Nada más, espero te haya gustado y nos vemos en otra ocasión.